Bueno, pues muy buenas tardes, señorías. Gracias una vez más por la asistencia a esta Comisión de Cultura. Empezamos, como siempre, por la aprobación del acta anterior, la pasada comisión del día 4 de diciembre. ¿Alguna objeción? Entiendo que la aprobamos por unanimidad. Señora letrada. Bueno, y en segundo lugar, permitirme primero que le dé las gracias y la más cordial bienvenida a nuestra secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, doña María González Veracruz, que nos viene a informar sobre la incidencia de la inteligencia artificial en el campo de la creación cultural, que es el objetivo que nos hemos marcado en esta comisión por el impacto que entendemos todo que supone para este sector, ¿no? Así que recordar a sus señorías que tienen dos tipos de intervención para la que nos va a exponer el tema, entre 15 y 20 minutos en su exposición inicial y 10 minutos para su finalización, y su señoría entre 5 y 7 minutitos, que luego se ajusten lo máximo posible. ¿Vale? Pues más, muchas gracias a todos y cuando usted quiera empezamos la comisión. Muchísimas gracias, presidente. Es un placer, la verdad, para mí estar en el Senado, en la Cámara Alta, porque cuando una persona ha sido parlamentaria en su vida, en mi caso diputada, pues yo creo que es una huella que queda para siempre, y desde luego mi respeto y el honor que supone ser parlamentaria se siente, ¿no?, desde el momento en el que una cruza la puerta del Senado, de la Cámara Alta. Quiero agradecerles a los señores senadores y senadoras la invitación para poder intervenir en esta Comisión de Cultura. Me parece que las comisiones, y lo digo por experiencia propia, siempre han sido un espacio que ha permitido mucho más, con cierto sosiego, profundizar en debates relevantes, y desde luego lo que la inteligencia artificial está suponiendo en el mundo y cómo está afectando, por supuesto, a la cultura como al resto de sectores y de derechos, merece de un debate sosegado y profundo. Y desde luego están ustedes, creo que acertando, y no lo digo por mí, por esta compareciente, sino por el resto, en el nivel de comparecientes que están llamando a la Cámara. Lo que pretendo es dar cuentas sobre la iniciativa que el Gobierno está liderando en materia, sobre todo, de inteligencia artificial, en un campo en el que, como ustedes saben, España y Europa se juega gran parte de su soberanía y del futuro en los próximos años. Yo creo que no les descubro nada si les digo que vivimos un momento de cambio histórico y que la inteligencia artificial supone cambios drásticos a todos los niveles que afectan a nuestras vidas. Realmente no soy capaz de medir, no somos capaces todavía de medir, creo, cuánto cambiará el mundo. De hecho, ya lo han hecho otros avances tecnológicos, como las plataformas digitales, por ejemplo. Pero lo que sí que tenemos claro desde el Gobierno es que debe de ser un cambio del que tenemos que ser capaces de aprovechar sus beneficios, conseguir multiplicar las oportunidades y minimizar y controlar sus riesgos, que por supuesto los tiene. En este momento de cambio radical, España pudo estar en otras cosas o dejarse llevar, pero eligió estar a la cabeza y convertirse en un país con ciertos liderazgos, en un país de innovación, de regulación y de protección de los derechos, y, por supuesto, seguir siendo un país de creatividad y de protección de sus creadores. Para lograr que la revolución de la inteligencia artificial se haga en función de los intereses de la ciudadanía, bajo el prisma de las personas y no a merced de los intereses de otros. Por eso puedo afirmar con total claridad que la revolución digital que está liderando España es humanista, respetuosa con los derechos y con la ciudadanía y con las personas en el centro de todas las decisiones. Con los derechos de todos, desde los niños y niñas y los más jóvenes hasta los trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, de los creadores y las creadoras. Voy a contar algunos ejemplos que ilustran esto que digo, porque puede sonar grandilocuente, pero es mi realidad, la que vivimos desde el Gobierno cuando estamos en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York o en el G20 digital en Sudáfrica. España aprueba en 2021 la primera estrategia de inteligencia artificial, en 2021, cuando todavía ni siquiera existía ChatGPT, el chatbot que ha popularizado la IA generativa en todo el mundo. Y esta estrategia de inteligencia artificial, creo que es un dato también relevante, se renueva en el 24 para darle un mayor impulso, para adaptarla a todos los cambios y también una mayor dotación presupuestaria. En esta estrategia de 2024
ya aparece por primera vez y explícitamente la garantía, la protección de los derechos fundamentales en general, la protección de los derechos de propiedad intelectual y de los datos personales. Desarrollando un marco de mejores prácticas, esta letra tan pequeña sí que no la veo sin gafas, perdón. Desarrollando un marco de mejores prácticas en este terreno. Esta es la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024, que les invito además a consultar y a leer, porque la inteligencia artificial está en boca de todos, pero creo que es muy importante conocer cuáles son nuestros ejes, nuestras palancas. Y son ejes que no son del Gobierno, son las políticas públicas marcadas por el Gobierno, pero están involucrando a toda la sociedad, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, al tejido productivo, incluso a organizaciones del tercer sector que están involucradas en muchas de las ayudas y objetivos que en ese momento nos planteamos. Hay 3 ejemplos más que le quiero poner de cómo se demuestra de alguna manera el liderazgo de España. Para mí el más importante es que fue precisamente la presidencia de España de la Unión Europea cuando se aprueba el primer reglamento de inteligencia artificial del mundo. Y esto lo digo con la tranquilidad de que no era yo la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, lo vivía al lado, porque entonces era la secretaria de Estado de Telecomunicaciones y pude ver cómo, con el liderazgo de Nadia Calviño, con el liderazgo de Carmen Artigas como secretaria de Estado, fue fundamental el esfuerzo, los trabajos de España para aprobar por primera vez un reglamento en el mundo, una legislación que viene a proteger de forma pionera cómo la inteligencia artificial se tiene que desarrollar y es compatible fomentarla y la innovación con el respeto a los derechos. Es clave entender el prisma con el que se aborda la inteligencia artificial desde España, como una herramienta transformadora, pero que se tiene que someter siempre a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestra historia y a nuestra cultura, por supuesto. Nosotros somos estamos firmemente convencidos de que la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de nuestra cultura, de nuestra historia y ser una palanca que nos permita llegar probablemente donde no lo imagináramos antes, pero con nuestros valores europeos en el centro. Otro buen ejemplo de ello es precisamente la creación de la primera agencia de supervisión de inteligencia artificial de Europa, una agencia pionera, es la ESIA, que como ustedes saben tiene sede en Coruña, en nuestro empeño también de hacer España en toda su dimensión, y que tiene como objetivo supervisar que el desarrollo de la inteligencia artificial se realiza de forma coherente con esta regulación, la de la Unión Europea, nuestro marco de derechos y deberes, pero además la ESIA, la agencia, tiene un papel clave para generar inteligencia en torno a la inteligencia artificial, para asegurar un despliegue responsable, pero también un uso sostenible y confiable de la inteligencia artificial. Y esto es clave, ahora lo veremos, para que la ciudadanía en todos sus ámbitos, también en el cultural, pueda sentirse más segura, tenga certeza sobre la inteligencia artificial. Y como último ejemplo quería poner todo el trabajo que desde España estamos haciendo con la ONU, con las Naciones Unidas, con una convicción. Si hemos sido capaces de armar en el marco europeo el primer reglamento de inteligencia artificial con un fuerte liderazgo precisamente de nuestro país, de España, creíamos que teníamos que ser capaces de llegar a tener una gran conversación global, porque la tecnología y la inteligencia artificial no tienen fronteras y cualquier solución tiene que ser global. Y son muchos los dilemas, muchos los retos, y uno de ellos es el que nos llama hoy aquí, que tienen que tener una respuesta global. Por eso España ha sido uno de los 2 países, junto con Costa Rica, cofacilitador del proceso que se ha vivido en la ONU y que se ha cerrado con éxito. Se ha llegado por primera vez en la historia a un acuerdo para poner en marcha el primer diálogo global de inteligencia artificial y poder diseñar así los espacios comunes en los que va a haber reglas en el mundo sobre la inteligencia artificial. El primer panel de científicos de inteligencia artificial, que por cierto se celebrará precisamente en España, y tenemos un acuerdo específico con una contribución voluntaria de 3 millones de euros por la que se va a crear en Valencia una división de la Oficina de Tecnologías Digitales y Emergentes de la ONU, la UNODET, que va a ser un laboratorio internacional de gobernanza de la inteligencia artificial llamado AI for Humanity Lab y, como digo, va a estar ubicado en Valencia.
Son solo algunos ejemplos, porque entonces, querido presidente, me sobrepasaría mucho en el tiempo, pero también me apetecía mucho estimular a los señores senadores, que sé que han estado haciendo un gran trabajo en la Comisión de Ciencia por la ponencia de inteligencia artificial, a conocer un poco más todas las acciones, todas las políticas de Estado que estamos haciendo en el marco de esta revolución digital, que están transformando ya nuestro país, que están haciendo crecer la economía y que nos están situando en algunos aspectos como un país muy relevante, en algunos casos pionero, en el mundo. Estoy convencida, y así nos lo dice el tejido productivo, que es una suerte tener este liderazgo, tener un gobierno que esté apostando y movilizando recursos públicos para ganar soberanía estratégica, para dotarnos de infraestructuras públicas y de las capacidades suficientes para desarrollar nuestros propios proyectos de inteligencia artificial. Un gobierno que mira al futuro y apuesta por unas tecnologías que están llamadas a cambiar el tejido productivo y todos los sectores, las profesiones y, por supuesto, el cultural. Por eso es importante apuntar que España es un país de innovación y de emprendimiento, pero de una gran creatividad. Por eso es importante que en todo el diseño de las políticas, y por supuesto les hablo desde el prisma de mi responsabilidad, igual que los otros expertos han hablado cada uno desde su área de mayor conocimiento, porque para nosotros que nadie se quede atrás en esta revolución, desde las políticas del despliegue de conectividad hasta el Plan Nacional de Competencias Digitales, es clave. La inteligencia artificial no puede ser una palanca de desigualdad, tiene que ser una palanca de garantía de oportunidades, y por eso somos unos convencidos de que con nuestras acciones podemos, diseñar los próximos pasos de hacia dónde va a ir el mundo, ¿no?, con el desarrollo de la inteligencia artificial. Por eso es tan importante esta estrategia de inteligencia artificial y los resultados que ya tenemos sobre ella. Por eso es importante decir que en España, en lugar de tener frenos que podríamos tener, como en otros países, a la inteligencia artificial, como puede ser la capacidad de supercomputación o la capacidad de inversión, estamos teniendo palancas que la desarrollan con nuestros valores, con ese respeto a los derechos, pero con la garantía de la accesibilidad, de la democratización de la inteligencia artificial, como por ejemplo lo que nos ha permitido al conseguir 2 de las IA Factories, de las fábricas de inteligencia artificial que ha puesto en marcha la Comisión Europea. Somos uno de los 3 países de la Unión Europea que tiene 2 fábricas de inteligencia artificial, una en el Centro Nacional de Supercomputación, en el Barcelona Supercomputing Center, uno de los supercomputadores más potentes de Europa y del mundo, y otra fábrica de inteligencia artificial en Galicia. El tener esta capacidad de supercomputación y poder hacerla accesible a las empresas, a las startups, es una palanca que nos garantiza que en los próximos años va a poder tener un desarrollo muy importante en la inteligencia artificial en todos los rincones, como necesita nuestro país y nuestra economía y como necesita Europa. Pero también poniendo en marcha lo que seguro que conocen, que es la primera familia de modelos de inteligencia artificial pública y abierta de un Estado. Ha sido la del Estado español. Hemos sido pioneros entrenando un modelo de lenguaje con un 20% en castellano y en lenguas cooficiales, y haciendo un trabajo de investigación con el Centro Nacional de Supercomputación, de desarrollo, que nos diferencia y nos hace especiales. Porque invertir precisamente en nuestra lengua, en la lengua de 500 millones de hispanohablantes en el mundo, y poner a disposición modelos de inteligencia artificial entrenados con nuestra cultura, con sesgos distintos a los que vemos en los modelos anglosajones, que son los más utilizados, me lleva a hacerles algunas preguntas. ¿Preferimos que la inteligencia artificial piense en inglés como único patrimonio, o queremos que lo haga en castellano, en catalán, en galego o en euskera? ¿Queremos que la inteligencia artificial entienda mejor nuestra cultura, nuestra historia, nuestro patrimonio? Desde el Gobierno pensamos, y así lo compartimos con el tejido productivo, con las comunidades de desarrollo de inteligencia artificial abierta, que en un mundo hiperconectado y globalizado, tener un modelo propio, tener modelos propios, públicos, abiertos, que entiendan nuestra cultura, es esencial como herramienta de soberanía estratégica y digital,
como alianza con todos los países de habla iberoamericana y además el tiempo nos ha ido dando la razón, porque este proyecto es de hace 2 años, cuando todavía era una idea, pues tenía a lo mejor más críticas o más preguntas al respecto, pero hoy, y después de todas las tensiones geopolíticas vividas, ya hay otros países europeos que han seguido nuestra estela y la propia Comisión Europea está inmersa en el proyecto Open Euro LLM, que es precisamente lo que España ha hecho con los modelos ALIA, hacerlo a nivel europeo. En definitiva, para nosotros esto es una apuesta por nuestra creación, por nuestra cultura, por la riqueza cultural y lingüística, con un modelo propio que evoluciona día a día, que está abierto y que precisamente este miércoles, pasado mañana, tendremos el primer desafío de la Comunidad Abierta de Inteligencia Artificial, un prompatón de inteligencia artificial, ya no son hackatones, ahora son prompatones, en el que los desarrolladores, las personas expertas responderán al reto de cómo tener una inteligencia artificial más sostenible con una infraestructura pública disponible para ellos, y eso es formación, eso es capacidades, eso es talento. Por lo tanto, lo que pretendo trasladarles es que somos tecnooptimistas, pero no somos para nada tecnoingenuos. La inteligencia artificial nos genera dilemas, supone un cambio total de escenario y desde luego tiene riesgos que hay que asumir, vulneración de derechos, mucha más desinformación o deshumanización, riesgos sistémicos que afectan a los procesos electorales, entre otros. Pero por eso precisamente este Gobierno tiene muy claro, y le pido la complicidad a toda la Cámara, a todos los grupos, como ha pasado en el Parlamento Europeo, para apostar por una regulación que ofrezca seguridad y respeto escrupuloso a los derechos. Por eso trasladarles que el escudo democrático que se ha diseñado en Europa, en Bruselas, con el voto de todos los grupos mayoritarios de la Eurocámara, está ahora en el Congreso de los Diputados. El desarrollo, por ejemplo, de la Digital Service Act, de la Directiva de Servicios, de la que pues les pido, la verdad, apoyo dentro de lo posible, porque es imprescindible para la protección de los menores, para la protección de todo tipo de derechos, como lo va a ser también el desarrollo del proyecto de ley de inteligencia artificial que desarrolla la IA Act, el reglamento de inteligencia artificial, pero ese todavía tiene que entrar en fase parlamentaria. Es imprescindible, les pido, que seamos capaces de ponernos de acuerdo, como muchas veces sucede en esta Comisión de Cultura, pero también sucede en las comisiones de digitalización. En mi época yo apoyé desde la oposición proyectos de ley del Gobierno, por ejemplo, la Ley General de Telecomunicaciones, y eso ha sucedido así también en las últimas legislaturas. Son proyectos de ley que trascienden legislaturas, que hablan de dotar, por ejemplo, a la CNMC de herramientas para ser más eficaces contra la violencia en las redes sociales o por la protección de los menores, y también en la protección de los derechos de propiedad intelectual, y por eso les pido en este ambiente su complicidad. Creemos, como el 93,4% de los ciudadanos españoles, según el CIS, que no hay duda sobre la necesidad de regulación, y creo que no exagero cuando digo que no hay un Gobierno que esté impulsando tanto una innovación regulada, ordenada, como lo está haciendo este Gobierno. Y a la vez tratando de apostar por el talento, por la formación y por la investigación como mejor antídoto ante la posible transformación de los empleos. Hemos impulsado más de 20 cátedras de investigación en inteligencia artificial con las universidades públicas y con empresas de todo el país. Un modelo absolutamente novedoso e innovador. Nunca se había financiado desde el Gobierno cátedras públicas y con empresas que están dando grandes resultados. Se han puesto en marcha 370 contratos de investigación, contratos de excelencia, construyendo la generación IA, para que lo que en este país surja de inteligencia artificial esté basado en la excelencia, en la mejora de la investigación, en soluciones para el sector salud o para la agricultura. Y a la vez estamos formando a miles de personas por todo el territorio español, con una media de 10.000 personas por semana en capacitaciones digitales. Hablo de trabajadores, de desempleados, de colectivos vulnerables e incluso de, seguro que les suena, esos campamentos digitales que hay en los colegios públicos de toda España, que se hace por medio de las comunidades autónomas o de
entidades, pero todas responden al Plan Nacional de Competencias Digitales. Lo que pretendo decirles es que en esta revolución que estamos viviendo, estamos tratando de poner todas las herramientas para que sea igualitaria, para que no se quede nadie atrás, pero también para ser capaces de estar formados, de estar a la altura de lo que la inteligencia artificial, de lo que la tecnología nos requiere en cada puesto de trabajo, sea el sector que sea, por supuesto también en el sector cultural. Para esto les traigo también un buen dato, una buena noticia en mi modo tecnooptimista. El INE de octubre, los datos de generación de creación de empleo de octubre nos evidencian que por primera vez en la historia ha habido un sorpaso en la creación de empleos. Es la primera vez que se crean más empleos cualificados en tecnología, profesiones científicas, programación, que en otros tipos de sectores tradicionales. Pues vamos, que en octubre pasado hubo más creación de puestos de trabajo tecnológicos que de camareros por primera vez en la historia de España. A mí me parece un signo muy claro y muy positivo de lo que está pasando, que por cierto veíamos este fin de semana en el informe Stanford, que nos posicionaba como el primer país de AI Be Ready. Les invito a mirarlo, es un informe la verdad que curioso, hay que mirar qué es, pero nos deja en una buena situación. La inteligencia artificial nos ofrece muchas oportunidades: lucha contra el cambio climático, mejora la detección precoz de enfermedades, prevención, sostenibilidad y también muchos beneficios para el sector de la cultura. Mejora de procesos, conservación, difusión y restauración de patrimonio, mejoras en la accesibilidad o incluso la puesta en marcha de nuevas formas de creación artística. Les hablo con conocimiento de causa, les pondré algún ejemplo de por qué. Estamos tratando también desde el Gobierno de estimular, de invertir en estos proyectos. Solo le pongo dos ejemplos dentro de los proyectos RETEC, que seguro que conocen por medio de sus comunidades autónomas, en el que hemos creado redes especializadas territorializadas, 250 millones de euros a las comunidades autónomas para que en aquello en las que las comunidades autónomas son más fuertes tecnológicamente se asocien, y también con las empresas, para tener más capacidad, para ser más fuertes en esas potencialidades, y eso ha afectado directamente a la cultura. Con el proyecto de Plan de Digitalización e Inteligencia Artificial del Patrimonio Prehistórico de Cantabria y Asturias, con casi 13 millones de euros, y el conocimiento Knowledge Heritage Network, un conjunto de actuaciones innovadoras relativas al patrimonio cultural en Aragón, Castilla y León y Galicia, con un presupuesto de aproximadamente 12 millones de euros también. Y perdónenme, señorías, que le dedique tanto tiempo a hablar de lo positivo, pero es que se habla tanto de lo negativo que me siento en la obligación, como secretaria de Estado de Inteligencia Artificial, de aprovechar estos minutos para hablar también de lo positivo, porque existe, porque es verdad, pero sobre todo porque es fundamental tener una narrativa positiva de la inteligencia artificial para que la ciudadanía, los jóvenes que deciden qué estudiar, los emprendedores, los pequeños y medianos empresarios o los autónomos que no saben si invertir o no invertir, o si el miedo, ¿no?, qué parte del miedo superan o en qué parte invierten, vean que aquí hay todo un abanico de posibilidades que tenemos que saber aprovechar, pero con nuestra óptica, con los valores europeos y con una visión de la tecnología de forma responsable, ética y para el bien, ¿no? Ese es creo que uno de los principales mensajes que me gustaría trasladarle. De hecho, la inteligencia artificial está ayudando ya a día de hoy muchísimo al sector cultural. Y créanme que no soy tecnoingenua, que no estoy minimizando los dilemas, digamos, los retos que tenemos por delante. En septiembre pasado, en el marco del Festival de San Sebastián, organizamos las jornadas sobre el audiovisual español, las terceras ya. Pudimos escuchar a representantes de alto nivel de nuestra industria, productoras de animación, de ficción, empresas de servicios, explicando cómo están integrando la inteligencia artificial en sus procesos, y hay algo en lo que coincidían y en lo que yo creo que tenemos que estar de acuerdo, y es que la inteligencia artificial no puede sustituir, nunca va a sustituir la creatividad de un humano. El humano es el que aporta esa capacidad de pensar más allá de las normas, de los patrones, del copiado, y esta llegada de la inteligencia artificial está dejando en muchos casos más espacio para esa creatividad, para la invención, para las tareas de valor.
para poner en marcha ideas que antes eran técnicamente inviables o algunos trabajos que eran pues más repetitivos o que no aportaban más valor añadido. Está claro que este Gobierno quiere un mundo con creatividad y yo creo que tengo la complicidad de esta comisión para ello. Quiero remarcar que el presidente Sánchez lo dejó muy claro, además públicamente y junto a las entidades de gestión, que la inteligencia artificial tiene que respetar escrupulosamente los derechos de autor, como recoge la estrategia de inteligencia artificial, y por eso abogamos y trabajamos por buscar acuerdos. Necesitamos acuerdos que den respuestas imaginativas, valientes, probablemente y muy creativas a algunos de los retos que tenemos encima de la mesa, pero también necesitamos que se apliquen todas las leyes, desde el reglamento de IA hasta la Digital Services Act, la DSA, y para eso tienen también que aprobarse esas leyes en España y conseguir así una regulación que permita que esa innovación en la que España, yo estoy convencida, señorías, que tenemos tanto talento, tanta creatividad, generamos tanto valor añadido, que con la potencialidad que supone la inteligencia artificial, si conseguimos ese equilibrio necesario y que a veces no es fácil ver con claridad, vamos a ser capaces de aumentar y de multiplicar nuestras capacidades. Y ya termino, que veo en el reloj que me estoy pasando demasiado. Estamos en un cambio de era. Unámonos para minimizar los riesgos, para potenciar lo bueno y para conseguir hacer lo que hemos hecho por ejemplo, con el Plan España Hub Audiovisual de Europa. Hemos conseguido romper barreras, alcanzar resultados en empleo, en capacidad de producción, en que se vean nuestros contenidos en el mundo y en otros países nos miran como un modelo a seguir. Hagamos el modelo español. Yo no tengo todas las soluciones, les mentiría si les dijera que tengo soluciones a un problema global tan complicado, pero sí que tenemos la mano tendida a explorar todo tipo de soluciones por medio del acuerdo con las empresas, con los trabajadores y, por supuesto, con todos los grupos políticos. La innovación solo es beneficiosa si se hace con respeto a las normas y con las personas en el centro. Muchísimas gracias y deseando escuchar sus aportaciones y sus preguntas para también crecer en nuestros planteamientos y ejercer esa escucha activa que nos gusta hacer desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Secretaria de Estado.